Entonces, listo. Con respecto a la prueba, muchachos, a ver, la prueba que tenían que desarrollar las proyecciones ortogonales del objeto que se les entregó, dimos una figura para que la realicen en el horario normal, se envió otra para todos aquellos que no podían conectarse durante el horario de clase y un trabajo de recuperación. Vamos a centrarnos en los dos primeros porque el trabajo de recuperación estaba muy bien especificado que había que hacer. Eh, Normalmente, muchachos, el diseño asistido se le denominaba dibujo técnico, ¿no es cierto? Y lo que hacíamos es todo este tipo de, de proyectos y de trabajos y deberes en láminas. La calificación de estas láminas era muy rigurosa, partiendo del concepto de que el dibujo técnico, o en este caso el diseño, son lenguajes técnicos universales exactos, ¿no es cierto? Es decir, no se prestan para interpretación y tampoco se prestan para deducciones personales, sino es entendible y comprensible de la misma manera para cualquier ingeniero, tecnólogo o técnico operario de algún campo específico, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada error cuenta como un componente para la reducción de las notas. Ahora, era muy estricta esta calificación. Cada error era una reducción de notas, pero hasta cierto número de errores, ¿no es cierto? Si se sobrepasaba cierto número de errores, automáticamente la lámina era inválida y había que repetirlo. Bueno, en este caso, una prueba hubiese tenido cero, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho nosotros es tratar de ir agrupando los errores más comunes y darles una reducción de notas específicas. Entonces, todas aquellas figuras que, por ejemplo, vinieron con las líneas esas de referencia para representar la correccionalidad, eso ya es una baja de puntos porque varias veces dijimos que eso se utiliza como herramienta para corroborar que se esté desarrollando bien las vistas, pero que no debían ir en un objeto porque no son parte de él, ¿correcto? No están representando nada respecto al objeto. El tema de que las figuras estén alineadas, por así decirlo, eso es ya parte de la teoría, ¿no es cierto? No se necesita complementar con esas líneas. Entonces, a todos aquellos que sí ejecutaron esas líneas de correlacionalidad, hemos hecho una reducción de 6 décimas. ¿Está bien? Otro error muy común que se dio es el tema de los grosores de las líneas. Muchos trabajitos vinieron ausentes de los grosores de las líneas. Recuerden ustedes que habían dos maneras de colocar los grosores. La primera, haciendo los contornos visibles y a lo mejor reduciendo en realidad el espesor, es decir, no ir de la mano de lo que decía pragmáticamente la teoría, sino reducir un poquito los espesores para que no se vea ese cambio muy brusco entre los grosores de línea principal y los grosores de línea auxiliar o línea oculta, ¿correcto? Esa era la una manera. Y la otra manera era respetar esos grosores tal cual dice la teoría, es decir, la línea principal de 1 a 1.2 milímetros, la línea secundaria de 0.10 a 0.15, ¿no es cierto? Pero disminuyendo la resolución, ¿no es cierto?, la escala de resolución de estas líneas, que se lo hace en el mismo menú donde se activan los grosores. Muchas pruebitas estaban muy bien desarrolladas, pero se les pasó por alto, creo yo, poner el grosor de las líneas. Entonces, todos aquellos que no pusieron grosores a las líneas tienen una reducción de 5 décimas. Lastimosamente, muchas personas cometieron los dos errores y de ahí ya prácticamente tienen más de un punto de reducción, ¿no es cierto? Otro error común y por el cual se redujo entre 4 y 6 décimas, porque habían varias índoles, era justamente el que no estén las figuras alineadas. Entonces hubo pruebas donde por poco estaban ubicadas al azar las figuras y hubo otras donde si bien estaban alineadas, pero estaban invertidas, ¿no es cierto? O sea, la vista lateral en vez de estar hacia la derecha estaba hacia la izquierda y la vista de planta estaba arriba, por ponerles un ejemplo. Entonces, ese tiene menos reducción de nota que aquellos que en realidad le colocaron al azar.
Esos creo que eran los tres errores más puntuales y de ahí vienen los errores ya propios de cada persona, como son la ausencia de una arista oculta, como son la mala graficación de un diámetro, por ejemplo, gente que se confunde entre diámetro y radio, cosas así que, bueno, no son mayor problema. Y en general, muchachos, no me quedo muy escandalizado de sus pruebas, porque la gran mayoría sí logra sacar las proyecciones ortogonales, las logra ubicar bien y caen en este error de los grosores y de las líneas estas de, que señalan la correlación entre objetos. Pero fuera de eso, la ejecución es muy buena. Entonces, las buenas noticias de esto, muchachos, es que en futuras pruebas, que créanse si vamos a tener más pruebas en donde a lo mejor tengamos que obtener relaciones ortogonales, eh, no deberíamos incurrir nuevamente en este error y vamos a tener ya un buen promedio una vez que estos dos errores queden corregidos. Y esto estoy hablando de la gran mayoría de pruebas que no tienen la nota total. A todos aquellos que sí tienen la nota total, más bien, qué bueno que hayan comprendido la materia a ese grado y que hayan desarrollado la prueba de excelente manera. Eso de alguna manera refleja también su constancia en entrega de deberes y su participación aquí en clases. Entonces, muy bien por ellos. Y quienes tienen notas bajitas, muchachos, no se ha perdido nada todavía. Hay que simplemente retomar un poquito el estudio, hacer un poco de repaso y creo que van a solucionar muy bien aquellos inconvenientes. Creo yo que haber identificado a alguna o algunas personas que denoten poca experticia en el manejo del programa, en lo poco que manejamos el programa, la verdad no lo he hecho. O sea, son más errores de concepto, pero no de desarrollo de artilugios o de aplicación de herramientas en el AutoCAD. Entonces, eso también nos deja bastante contentos y más bien la idea es que siempre busquen de lo que han logrado hasta ahora mejorarse mucho más. No sé si a alguien le queda alguna duda durante la semana Profe, anterior. el eh, apueste 2, ¿qué es? O sea, el de 2 puntos. ya les explico eso también, Javier. Solamente Ya, les ya. iba a mencionar Sí, igual es lo mismo, o sea, que ajá, igual es lo mismo. No tiene por qué bajarme porque es lo mismo, solo que expresado en otra cosa, o sea, en otros términos. Y ya, pues, y algo más te iba a decir. a ver, déjenme un ratito, Y les silencio los micrófonos, que se quedó un micrófono abierto por ahí. Siempre atentos de eso, por favor. Bueno, algo más les iba a decir. Algunos compañeros suyos que identificaron la subida de las notas antes de esta clase se han comunicado conmigo y con todos ellos hemos tratado de hacer un análisis puntual de su prueba para ver en dónde pudieron haberse equivocado. Eh, pero a lo mejor muchos de ustedes desconocían que las pruebas, las notas de las pruebas ya estaban subidas y a lo mejor recién ahora lo van a revisar. Entonces, yo sí creo, muchachos, que no hay ningún inconveniente si se contactan directamente conmigo y lo analizamos puntualmente y personalmente cada uno de sus trabajos. ¿Está bien? Pero lo que sí les ruego un poquito es paciencia, porque a veces desarrollo también actividades de otras materias y por ahí me demoro un poquito en responderles, en ingresar al correo, revisar nuevamente la prueba y tratar de enviarles un detalle de cuál fue las fallas puntuales. ¿Está bien? Con ellos lo que hicieron, se han comunicado conmigo vía WhatsApp, yo he revisado las pruebas y les he respondido por la misma, por el mismo medio, mandándoles audios de voz, tratando de enfatizar en dónde se cometieron los errores y el porqué de la nota. Entonces, si alguien de repente necesita hacer lo mismo, siéntanse libres de contactarse conmigo en cualquier momento. Ahora, respecto a la pregunta de Javier, ¿qué son los otros dos puntos? Los otros dos puntos son las pruebas, perdón, los deberes y los trabajos que hemos hecho hasta ahora. Ahí está considerado todo, muchachos, eh, y está todo promediado a 2 puntos, ¿correcto? Ahora, aquí sí quiero ser muy enfático en algo. Aquí tenemos un curso
bueno, ahorita si ustedes se fijan, estamos 55 participantes, eso quiere decir que 54 de ustedes son alumnos y creo que el curso en total es de 2 personas o 3 personas más. Y aparte dispongo de otro paralelo de diseño asistido con estudiantes de producción. Entonces, sumando, casi bordeamos los 80 estudiantes. Si semana a semana yo recibo 80 láminas diciendo que solo les mande una, porque la última semana ustedes recordarán, recibimos 4 láminas, más bien dicho, sí, cuatro figuritas. Es imposible que yo me ponga a revisar una a una al detalle, ¿no es cierto? Entonces, ahí entra otro tipo de consideraciones, como primero que nada, el cumplir con la tarea, ¿no es cierto? El entregar el archivito que ustedes han trabajado durante la semana. Yo lo que sí hago es descargo esos archivos, abro para ver que lo que me están enviando tiene que ver con el deber, porque bien pudiesen, ¿no es cierto?, grabar 2 líneas y enviarme eso. Entonces se revisa que hayan hecho las actividades propias del deber. No se entra mucho en un análisis de errores puntuales, como serían en este caso las líneas de correlación, por ahí una distancia, una circunferencia. No se revisa mucho eso, sino se revisa cumplimiento, que el deber tenga que ver con lo que se envió, que esté enviado dentro de los horarios y dentro de los tiempos que se deberían enviar. A eso están sumadas las actividades de Kahoot. Ahí se van a dar cuenta que quienes no han realizado las actividades de Kahoot, en realidad no es que pierden muchos puntos. Más bien el Kahoot lo que ayuda es que aquellos que por ahí sus láminas no están del todo bien, sus deberes no están del todo bien, pero tienen otro aporte de promedio, más bien la nota les sube, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se ha considerado hasta las láminas que se entregaron antes de la prueba. Estas que me han enviado algunos durante la semana, que algunos seguramente me envíen el día de hoy, ya van a ser parte del componente de 2, digamos así, de notas que se evaluarán y se promediarán con todo lo que realicemos de aquí hasta el fin de ciclo. ¿Está bien? Entonces, hay en realidad muy poquitas personas que o no tienen nota o tienen una nota baja porque tengo que aceptar que el curso, a pesar de lo numeroso, tiene un altísimo porcentaje de cumplimiento y eso está muy bien de su parte y siempre lo estoy sacando a relucir en reuniones de junta y todo lo demás. Entonces, a eso obedece esos 2 puntos. No sé si por ahí queda alguna duda adicional del tema pruebas, del tema trabajos. En todo caso, les reitero, si hay descontento o no hay inconformidad con alguna nota de alguna prueba y ustedes creen que por ahí sí se puede, sí pudieron haber tenido una mejor calificación, ojo, no tienen que aceptar la nota porque ya está ahí, tranquilamente se puede modificar, tranquilamente podemos hacer un proceso de revisión, ¿no es cierto? Y de rectificación de notas, si es que ese es el caso. Alguna compañera de ustedes había hecho muy bien la prueba y había generado algunas líneas en capas, ¿no es cierto? Y lamentablemente cuando yo recibí el trabajito de ella no estaban activadas esas capas y se les redujo puntos, pero cuando me hizo caer en cuenta de ese detalle, se le iba a rectificar la nota enseguida. Creo que todavía no se lo ha hecho, pero se le va a rectificar esa nota. José, ¿alguna pregunta? Una consulta. Después de clase podemos revisar las pruebas personalmente. Así yo Eh, le... hagamos algo, José. Yo les voy a poner nuevamente aquí en el chat mi número de celular para que se contacten conmigo al WhatsApp. Todos aquellos que tengan dudas de si su nota a lo mejor algo no fue bien calificado, como intuyo será su caso, Josué, mándenme por favor un mensajito. Como les decía, ténganme un poquito de paciencia en el transcurso del día, exagerando mañana, ya me pongo en contacto con ustedes. Si es que por ahí ya más o menos se les ocurre cuál pudo haber sido su error o dónde yo a lo mejor no interpreté bien lo que ustedes hicieron, pueden comentarme y yo créanse que me daré el tiempito de revisar, de analizarle bien la nota que tienen versus el desarrollo de la prueba y si es que hay alguna rectificación que hacerla, pues la haremos enseguida. Entonces, a ver, en este mismo instante estoy colocando
mi número en el chat para que todos aquellos que necesiten revisarlo, lo revisen. No les ofrezco quedarme en sesión revisando eso porque se vuelve un poquito más complejo, aunque no parezca, porque toca estar abriendo documentos y todo lo demás y quita mucho tiempo. Si lo hago uno a uno por separado, sin la necesidad de estar conectados, creo que vamos a hacerlo de una manera más eficaz. Bueno, dicho eso, muchachos, ahora sí entremos en materia. Vamos a ver estos detalles teóricos muy puntualmente. Y con esta información, el único deber, digamos así, que van a tener para la próxima semana es revisar esta información nuevamente en sus casas, más detalladamente, buscar más fuentes de consulta, tratar de contrastar lo que vamos a decir acá con otra información que pueda haber en Internet, en YouTube, en tutoriales, etcétera, porque la próxima semana vamos a venir a trabajar nuevamente en AutoCAD y al tema de perspectivas, ¿correcto? Y yo necesito que estén muy, muy claritos de lo que estamos haciendo, de no van a estar perdidos un poco en lo que se va desarrollando. ¿Está bien? Entonces, bueno. Primero que nada, a ver, les quiero compartir pantalla para que observemos este aspecto de, bueno, ya vamos a venir por acá. Primero este de aquí. Sistema americano y europeo de dibujo técnico, ¿correcto? Muy bien. Nosotros hasta ahora, muchachos, si nos fijamos en este gráfico de acá, nosotros hemos estado obteniendo las vistas principales de un objeto, ¿no es cierto? Y hemos estado haciendo una representación con un formato definido, ¿no es cierto? Donde tenemos una vista frontal, una lateral y la de plano, ¿correcto? En una posición específica, ¿no es cierto? La vista lateral la hemos estado ubicando siempre hacia la derecha y la de planta siempre hacia abajo. Bueno, resulta que eso pertenece a un sistema de representación. No solamente existe un sistema de representación, existen muchísimos, pero los más ocupados, o los más técnicos, o los más utilizados y manejados a nivel mundial son dos. ¿Está bien? Entonces vamos a ver esos dos cuáles son, para que de aquí en adelante, cuando se les requiera, ustedes tengan la habilidad y el conocimiento de hacer cualquiera de los dos. Primero que nada, hagamos una breve reseña de cuáles son las vistas, ¿no es cierto? Ahí tenemos esa figura y se ha hecho un listado de todas las vistas que existen, ¿no es cierto? Ahí tenemos la vista de frente o alzado, que es la vista A, ¿no es cierto? Que vendrían a ser esas caras de color verde y también en algo esa cara de color amarillo. Lo que pasa es que la de color amarillo se comparte para dos vistas, como es el caso de la vista B, que es la superior de planta. Ahí también aparece ese rectangulito amarillo, ¿no es cierto? Y la franja roja que se ve desde arriba. La vista C, vista derecha o lateral derecha, ¿no es cierto? Prácticamente no vemos las caras de esa vista, pero sí vemos la orientación que tiene que tener el observador para ver esas caras, ¿correcto? La vista D, que es la vista izquierda o lateral izquierda, que también hemos venido representando, está con esas caras coloreadas con azul. La vista inferior, que sería ver desde abajo a la pieza, la verdad no refleja mucha información, ¿no es cierto? Más bien eso generaría ya la aparición de muchísimas líneas ocultas. Y por último, la vista F, que sería como ver la pieza desde atrás. Entonces ahí vemos todas esas flechitas y esas letras que identifican las vistas que se están obteniendo, ¿no es cierto? Bueno, todas estas vistas, muchachos, se las puede llevar a generar proyecciones ortogonales y se las puede hacer en dos formas, ¿no es cierto? La primera es este método de proyección del primer diedro o sistema europeo. Antiguamente se denominaba método E. Entonces, método de proyección del primer diedro. Ese nombre no me interesa mucho que se aprendan, más me interesa que lo adopten como sistema europeo, ¿correcto? Y el otro es el método de proyección del tercer diedro o sistema americano, antiguamente método A.
Ya casi no llegan láminas de escrito método A o método B, sino sistema americano, sistema europeo, e incluso hay una representación gráfica pequeñita que ya la vamos a ver, que también nos ayuda a identificar qué sistema se está adoptando. La diferencia radica que en el sistema europeo, el objeto que nosotros estamos obteniendo las proyecciones se encuentra entre el observador y el plano de proyección, mientras que en el sistema americano es el plano de proyección el que se encuentra entre el observador y el objeto. Parece un juego de palabras, pero es muy fácil de descifrar viendo estos esquemas a continuación. Entonces, aquí tenemos el sistema europeo, ¿no es cierto? Noten, quiero que solo se centren en ese pequeño icono como de un ojo, que está aquí, ¿no es cierto? Este de aquí. Aquí tenemos el objeto y acá tenemos el plano de alzado o plano principal, ¿no es cierto? Entonces, el sistema europeo dice que el objeto se encuentra entre el observador y el plano, ¿no es cierto? Que es prácticamente lo que nosotros hemos estado haciendo, ¿correcto? Y lo mismo sucede para el resto de planos y de vistas. Ahora, en el sistema americano, es el plano de proyección el que se encuentra entre el observador y el objeto, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el objeto, aquí está el plano, aquí está el observador, y es como que el observador tiene un plano transparente y calca todo lo que ve detrás, ¿no es cierto? Entonces, esto genera eh, que se, que ciertas vistas se comporten de manera distinta según el sistema adoptado. Ya vamos a ver a qué me refiero. Entonces, ¿qué se hace? Que una vez realizadas estas 6 vistas que ya mencionamos antes, nosotros hemos venido haciendo 3, pero sabíamos que se pueden obtener muchas más. Pero si obtuviéramos las 6 vistas de las proyecciones sobre las caras de un cubo, manteniendo fija la cara de la proyección y se desarrolla el cubo, es decir, se lo desensambla, como se puede apreciar en las figuras, se obtienen las proyecciones de la siguiente manera, ¿no es cierto? Bueno, en el sistema europeo se aperturaría el cubo de esa forma, mientras que en el sistema americano de esta forma. Ya con ambos sistemas desglosados, por así decirlo, quiero que noten algo. Sí o no que nosotros hemos estado haciendo esto. La vista de alzado o principal. Luego tenemos a nuestra derecha la vista lateral izquierda. Noten nuevamente la figurita. Noten estas caras con azul. Esas son las que se ven en el sistema europeo aquí, ¿no es cierto? Ya. Y noten también la vista superior. Es esta franja en L, ¿no es cierto? Con este rectangulito amarillo. La vista de planta, que en el sistema europeo está en la parte de abajo, ¿no es cierto? Estas 3 gráficas de aquí son las que nosotros hemos hecho hasta ahora. Y bueno, estas son las adicionales, ¿no es cierto? La lateral izquierda, que vendría a ser la cara derecha. La vista inferior, ¿no es cierto? Que se ubicaría en la parte de arriba del objeto. Y la vista posterior, que ya estaría hacia acá, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en el sistema americano? Noten que la vista de alzado o vista principal es la misma, no cambia absolutamente nada. Y básicamente lo que sucede, muchachos, es que las laterales, ¿no es cierto?, se invierten y la superior e inferior también se invierten. Es decir, lo que nosotros como vista de planta ubicábamos por debajo de la vista principal, en el sistema americano se coloca por arriba de la vista principal. ¿Por qué? Porque en el sistema americano el plano está entre el objeto y el observador. Y eso genera esa alteración, digamos así. Esta vista D que nosotros representábamos normalmente hacia la derecha, ahora se la representa en el sistema americano hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y lo mismo, y a su vez la izquierda con la derecha, la posterior, ¿no es cierto? Sigue siendo igual para ambos sistemas. Y esta es la identificación gráfica de qué sistema se está utilizando. Entonces, se utiliza esta figura que viéndolo frontalmente serían 2 circunferencias cónicas, ¿no es cierto? O sea, que unidas cónicamente,
en donde si es que yo veo que se despliega la vista hacia la izquierda, estoy hablando de un sistema europeo, y si veo que se despliega hacia la derecha, estoy hablando de un sistema americano, ¿correcto? Entonces, a veces este es el único identificador que yo tengo en los planos para saber qué sistema se está utilizando y, como he mencionado ya un pocotón de veces, a lo mejor ya hasta suena cansino, esto le permite al técnico, al tecnólogo, al ingeniero, al ente eh, autorizado para interpretar estos planos, ¿no es cierto? Saber exactamente qué lado es cuál y cómo esa figura adopta su naturaleza y sus características geométricas y técnicas. ¿Está bien? Entonces, estos dos sistemas de representación los utilizaremos, ¿está bien? De aquí en adelante. Entonces, puede ser que yo ahora ya no solo les diga, vayan y obtengan las vistas, sino les diga, vayan y obtengan las vistas, pero con el sistema americano o con el sistema europeo, o la una figura con el sistema europeo, la otra con el sistema americano. Y tienen que aprender a distinguir entre ambos. ¿Está bien? Ahora, este portal web ya lo he cargado al aula virtual, está titulado como sistemas de representación de dibujo, me parece, así que podrían tranquilamente irlo a leer muy detalladamente a esta paginita, no es muy extensa, y comprender un poquito más. ¿Correcto? Bueno, aparte se sacan ciertas conclusiones una vez que se realizan las proyecciones ortogonales en ambos sistemas de representación. La primera, que el alzado, la planta, la vista inferior y la vista posterior coinciden en sus anchuras. Segundo, que el alzado, la vista lateral derecha, la vista lateral izquierda y la vista posterior coinciden en sus alturas. Y que la planta, la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha y la vista inferior coinciden en su profundidad. Habitualmente, con tan solo 3 vistas, el alzado, la planta y la vista lateral queda perfectamente definido una pieza, y esa es la razón principal por la que nosotros no hemos enfatizado en hacer el resto de vistas. Y también nos podríamos dar cuenta que teniendo 2 de esas 3, se puede obtener la tercera, utilizando las líneas de correlación. Entonces, noten que las líneas de correlación han sido herramientas, no han sido parte del objeto, por lo tanto, no deben ir en el plano final. Y aquí, bueno, un poco redunda en el hecho de que no se puede orientar las piezas como queramos, sino que tienen que tener la respectiva orientación para que se respeten esas alturas, esas anchuras y esas profundidades. Adicionalmente, les da un video muy parecido al que ya habíamos revisado en el otro portal. ¿Está bien? ¿Nos queda alguna duda de esto, muchachos? ¿Alguien no comprendió a qué se refieren estos sistemas de representación? Ingeniero, una pregunta. Cuéntenos, David. Al momento que nosotros realizamos estas proyecciones, ¿se tienen que hacer las 6 vistas o tan solo las 3 que ya las indicó? Esa parte me perdí. Solamente las 3, David. Normalmente solo se hacen las 3. Lo que sucede, David y compañeros, es que nosotros hemos hecho objetos desde el más sencillito, creo yo, hasta objetos mucho más complejos, ¿verdad? Pero nunca hemos tenido que hacer todavía un objeto muy complejo, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que en la vida real sí existan herramientas, piezas, estructuras muy complejas de representar por la gran cantidad de detalles geométricos y técnicos que tienen. Entonces, en ese caso, David, se podría representar un objeto con las 3 vistas nada más, pero tener las 6 vistas ayuda muchísimo a entender más la figura, porque tienen muchos detalles, ¿no es cierto? Muchas características de diseño alrededor, a lo largo, a lo ancho, por arriba y por abajo de todo el objeto, ¿no es cierto? Voy a tratar de para la próxima clase ver si consigo los planos de alguna figura muy elaborada, ¿correcto? Y vamos a ver que a lo mejor esa figura sí podría necesitar la ejecución de las 6 vistas para que se identifique de mejor forma. Ahora, no es lo más técnico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay otro tipo de herramientas que ayudan también a identificar de mejor manera un objeto, como son los cortes, las roturas, los planos de detalle, etcétera, etcétera.
Y eso es algo que ya vamos a ver después y vamos a ver que ayuda muchísimo. Y como todo, muchachos, como todo, cualquier representación, cualquier plano que un poco vialice la reducción de tiempos de ejecución, va a ser mucho más aceptado que un plano que a lo mejor nos tome muchísimo tiempo de ejecución y nos termine representando lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, en la vida diaria, en la vida de ingeniería comercial, a ver, de ingeniería, coma, en la vida comercial, todo lo que sea más económico, lo que sea más rápido, efectivo y eficaz, tiene mucha mejor aceptación. Por eso es que vamos a ver que a veces no resulta tan eficaz construir las 6 vistas, sino más bien hacer uso de 3 vistas, las principales, ¿no es cierto? Por eso hablo de que son vistas principales, y si es que la pieza o el objeto que estamos diseñando goza de muchas características técnicas, se puede aplicar otro tipo de herramientas, como ya mencionamos las anteriores, ¿cierto? Las roturas, los costos, los planos de detalle, planos auxiliares, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Es en realidad, como ya hemos trabajado con esto, creo que la diferencia es evidente y podríamos tranquilamente aplicar. No deberíamos saltar a este tipo de conclusiones, muchachos, porque nosotros somos estudiantes de ingeniería y tenemos que siempre ir eh, trabajando y obrando en base a preceptos técnicos. Pero por último, si un poco me hago bolas y me dicen, haga el sistema europeo, hago lo que he venido haciendo hasta ahora. Haga el sistema americano, voy a hacer lo mismo que he venido haciendo hasta ahora, pero al revés. Es decir, la vista que yo colocaba abajo, ahora le voy a colocar arriba. La que colocaba a la derecha, ahora le voy a colocar a la izquierda, pero la misma vista. No le voy a cambiar absolutamente nada. Y listo. Esa sería la conclusión medio así hablando un poco más coloquial, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, entonces, dicho esto, ahora sí, vamos a, veamos, lo que dice aquí. Vamos a ver el tema de las perspectivas, ¿correcto? Bueno, entonces, la perspectiva, como dice ahí en un concepto muy reducido y muy puntual, es la representación de objetos o figuras en el espacio. Existen muchísimas perspectivas, muchachos. Las que nosotros vamos a ver van a ser la perspectiva isométrica y la perspectiva caballera, pero existen muchísimas formas de perspectivas que se pueden adoptar. ¿Por qué? Porque las perspectivas van obteniendo sus nombres y sus características técnicas según el grado de orientación que nosotros tengamos de un objeto de una figura. ¿Cómo podemos entender esto de la perspectiva? Si nosotros estamos ahorita frente a nuestro computador, ¿no es cierto? Imagino, a ver, algunos de ustedes estarán frente a su celular, otros frente a un computador de escritorio y otros frente a sus laptops. Pero para los 3 casos, cuando nosotros observamos la pantalla, tenemos muy poca percepción de la profundidad de esa pantalla, de la profundidad de la pantalla de su celular o de la profundidad de la pantalla del escritorio, ¿no es cierto? A lo mejor inconscientemente en nuestras mentes tenemos claro cuán profundo es, ¿no es cierto? Pero si yo les digo ahorita, denme el valor, no, a lo mejor le pueden estimar, pero no va a ser muy claro porque no se lo ve. Sencillamente no se ve la profundidad. Estamos frente con frente a una pantalla. Pero si ustedes rotan la figura un poquito, ¿no es cierto? Es decir, le dan un grado de inclinación a la figura, paulatinamente va apareciendo esa profundidad y la pueden ver mucho más claro. Asimismo, se va quitando visión de la pantalla del celular, de la laptop o de la pantalla de escritorio. Esas son las perspectivas, muchachos, ¿no es cierto? Si ustedes están en un vestíbulo grande, ¿no es cierto? Y se fijan en la lámpara central de ese vestíbulo, si se van a una de las esquinas de ese vestíbulo y observan la lámpara, tiene una forma. Pero si se paran justo debajo de la lámpara, lo que ustedes podrían dibujar es otra cosa totalmente distinta. A lo mejor ya no se tiene mucha noción de la altura que existe entre la parte más inferior de la lámpara y la que está
sujeta al techo, ¿no es cierto? Si se alejan unos pasos del centro de la habitación y de la lámpara, a lo mejor ya logran distinguir eso, pero si por ahí tiene unos candelabros o unos detalles o unos colgantes, igual, como que todavía no son muy visibles. ¿Está bien? En cambio, si me alejo bastante, como decía, a la esquina, ahí sí tengo una visión muy buena de la lámpara, logro identificar varios detalles, pero a lo mejor los detalles específicos de uno u otro elemento de esa lámpara también pierden un poquito su visualización. Entonces, las perspectivas más utilizadas para lograr redundar la mayor cantidad de elementos técnicos asimismo son las que nombramos, la isométrica y la caballera. Vamos a ver de qué se tratan entonces. Dice, el sistema isométrico es la perspectiva más utilizada, ya que mediante él se logran dibujos muy claros, sencillos y fáciles de interpretar. Pertenece al sistema axonométrico con la particularidad de que los tres ejes de proyección forman un mismo ángulo, y esto a la larga, muchachos, implica que en los tres ejes de graficación vamos a utilizar la misma escala de medida, ¿correcto? Entonces, eso es lo que hace este sistema isométrico el más utilizado. Y por eso mismo su nombre, iso, que quiere decir igual, métrico, que se refiere a las medidas. ¿Correcto? Entonces, bueno. Esto de aquí vamos a saltarnos porque es como se utilizaban los útiles de dibujo técnico para lograr los dibujos isométricos, ¿no es cierto? Dice, la ejecución de un dibujo en perspectiva isométrica no tiene demasiadas dificultades si se sigue un orden en la resolución de las distintas operaciones. Se puede utilizar una plantilla isométrica donde tenemos las direcciones isométricas establecidas para poder graficar los objetos, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Vamos a ver, no sé si esta animación es la más válida para verificar, ¿no es cierto? Aquí tenemos tres vistas, ¿no es cierto? Ahí prácticamente estaríamos hablando de que tenemos un sistema un poco medio arbitrario porque tenemos una vista de planta debajo de la vista principal y en cambio nos representan la lateral derecha hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, no es muy válido eso, pero a la larga lo que están queriendo hacer es demostrarnos cómo se obtuvo esa pieza, ¿no es cierto? Entonces, si se fijan nuevamente, tenemos las tres vistas y lo que va es llevando a cada plano, ¿no es cierto?, todas esas aristas para a la larga generar el objeto que se está queriendo obtener tridimensionalmente en el espacio. ¿Correcto? Entonces, bueno, ahí le puse play otra vez para que le verifique. Una vez que van todas esas vistas, esa es una plantilla isométrica, eso la verdad nosotros no vamos a utilizar, era algo muy utilizado en un dibujo técnico, ¿no es cierto? Ahora, en esta sí quiero que se centren un poco más. Noten que entre estos tres planos, plano YZ, ZX y XY, hay un mismo ángulo de desfase. Ese ángulo se dice, muchachos, que es de 120 grados, porque la suma de 120 de los tres, de 120 darían los 360 grados de desplazamiento de los planos, ¿no es cierto? Como se tiene el mismo ángulo de desfase entre los tres ejes, las figuras tienen la misma escala en todos sus planos, ¿correcto? Entonces, aquí se va a ver eso un poco mejor, cómo se lleva cada plano o cada vista a su respectivo plano de representación, ¿no es cierto? Y luego se desarrolla la figurita buscada, ¿no es cierto? Es un poco, o sea, si se ponen a ver, es un poco ir del proceso inverso de la obtención de las vistas, ¿no es cierto? Ahora tenemos las vistas y se va a representar la figura, ¿correcto? Bueno. Las figuras que presentan planos horizontales paralelos al plano XY o planos verticales paralelos al plano XZ o YZ son las más sencillas de resolver, pero puede ocurrir que la figura a representar posea algún plano inclinado, como ocurre en los dos ejemplos anteriores.
En este caso se requiere el trazado de líneas no isométricas para trazar estas líneas u planos diferentes. Esto se refiere, muchachos, a que a veces las líneas no son ni perpendiculares ni paralelas a esos tres planos. Ya la próxima clase veremos ciertas alternativas y ciertas estrategias para resolver eso. Este es otro ejercicio de identificación, ¿no es cierto?, donde se puede ver de las distintas figuras, ¿no es cierto?, cómo se las lleva a esos planos de representación y cómo se obtiene a la larga ese objeto tridimensional. El tema de los círculos, muchachos. Los círculos y circunferencias que en las vistas pueden aparecer en verdadera magnitud, en las perspectivas isométricas se representan mediante curvas. Si consideramos a la circunferencia dispuesta paralelamente respecto a los planos del triedro, en este caso la proyección será en elipse. Ahí podemos ver, muchachos, que los contornos circulares graficados tridimensionalmente, por así decirlo, no conservan ya la forma esférica, sino comienzan a adoptar formas elípticas, ¿correcto? Entonces, acá vamos a ver eso, ¿no es cierto? Tenemos esta circunferencia que llevada al plano XY, al plano XZ y al plano YZ, tienen otra orientación y por lo tanto ya se las ve como elipses, ¿correcto? Bueno, eso también haremos ya la respectiva explicación. Aquí les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, hay dos métodos. La verdad que ese de ahí no lo vamos a ver porque este de acá es mucho más sencillo de realizar y mucho más fácil de replicar en el AutoCAD. Entonces, circunferencia isométrica, bueno, pues se la realiza de la siguiente forma. El plano que tenemos ahí se lo representa en el plano del triedro, ¿no es cierto? Se trazan esos puntos medios, se trazan las diagonales, se trazan esas distancias 1, 2, 3 y 4, que es la distancia X en la cual se cortan las líneas curvas de la circunferencia con las diagonales, ¿no es cierto? Esas mismas también se trazan en el plano y luego se unen los puntos, ¿no es cierto?, A, B, C, D con 1, 2, 3 y 4 y se obtiene la circunferencia en el triedro, ¿correcto? Entonces, en conclusión, para yo poder hacer una perspectiva isométrica tengo que desplazar mis ejes 120 grados, ¿no es cierto?, cada uno, y luego las vistas que yo tengo, irlas llevando al plano pertinente y ir ejecutando las aristas y las uniones respectivas hasta lograr la forma tridimensional. Esta es la perspectiva isométrica. ¿Alguna duda de esto, muchachos? Bueno, aquí, antes de seguir, tengo que decirles que en el AutoCAD se puede elaborar las figuras tridimensionales de manera muy sencilla. De hecho, existen asistentes y herramientas de trabajo tridimensional, pero nosotros tenemos que aprender el origen, ¿no es cierto?, de la obtención de estas figuras en el espacio, en espacios de 2 dimensiones. Entonces, nosotros lo que haremos es una recreación de lo que haríamos en láminas, ¿no es cierto?, pero en el AutoCAD. La ventaja que esto nos da en el AutoCAD es de que tenemos mucha más fácil resolución de errores, ¿no es cierto? Tenemos el chance de borrar y añadir líneas en todo momento para la construcción y de esa manera podemos aprender mucho más rápido que realizándolo con rapidógrafos y con láminas, donde a la primer error que cometemos tenemos que empezar. Bueno, ¿y qué es la perspectiva caballera? La perspectiva caballera, en cambio, también pertenece al sistema axonométrico de representación y se basa en dibujar los objetos de un sistema de los ejes, 2 de los cuales forman un ángulo de 90 grados, mientras que el tercero forma un ángulo variable respecto a los 2 otros. Lo más habitual es que este tercer ángulo sea 135 grados con el eje X y el eje Z. Entonces, ahí tenemos una representación chiquitita de una figura en perspectiva caballera.
Noten que la vista frontal, ¿no es cierto?, sigue teniendo un desfase de 90 grados. Es decir, la vista de alzado iría idéntica en esta vista caballera, ¿no es cierto?, en esta perspectiva caballera. Pero toda la profundidad de ese objeto se la va a construir con un levantamiento de 135 grados, que sería este ángulo interno, o 45 grados, que sería este ángulo externo. ¿Correcto? Y eso va a generar que se cambie la escala de representación. ¿Correcto? Entonces, en perspectiva caballera, dos dimensiones del volumen a representarse se proyectan en su verdadera magnitud, el alto y el ancho. Y la tercera, la profundidad, con un coeficiente de reducción. Las dos dimensiones con sus longitudes a escala son la anchura y la altura, y mientras la dimensión que refleja la profundidad se reduce a una proporción determinada, 1 a 2, 2 a 3 o 3 a 4. Suelen ser los coeficientes de reducción más habituales. ¿Correcto? Cuando trabajamos con los 135 grados, ¿no es cierto?, vamos a tener esta relación, 2 a 3. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hagamos nuestras perspectivas caballeras, para la profundidad vamos a tener que aplicar esta reducción de escala. Es decir, si la pieza mide 10, yo tengo que multiplicarle por 2, sería 20, y dividir para 3. Y ese valor es el que yo tengo que en realidad graficar. Se puede dibujar fácilmente un volumen a partir de una vista lateral o de alzado, trazando a partir de cada vértice líneas paralelas a Y para reflejar la profundidad del volumen. Es muy fácil el trazado con este método, aunque el resultado no representa una imagen de un objeto tan real como pudiese ser en otros sistemas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la pieza, ¿no es cierto? Aquí está graficada, ojo, en perspectiva isométrica. Noten que el ángulo de cada uno de los ejes es el mismo. Acá, en cambio, tenemos las vistas de este objeto, ¿no es cierto? Aquí sí está bien representado, ¿no es cierto? Vista principal, lateral izquierda hacia la derecha y vista de planta por debajo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver si es que nosotros dejamos el plano XY el mismo, ¿no es cierto? Este también, en teoría, tendría los 90 grados y este es el que va a tener el desfase de 135 grados y se va a ejecutar una escala de 2 a 3 para el eje Y. Ojo que el eje Y aquí es el eje de la profundidad. Entonces, noten cómo se lo va haciendo. ¿No es cierto? Dibujamos la planta, dibujamos la vista frontal y la vista lateral. Y luego unimos los vértices de representación. Entonces, noten que para el eje Y, lo que normalmente mide 4 centímetros en una escala 1 a 1, llega a tener esta medida de 4 centímetros en escala 2 a 3 para el eje Y. ¿Correcto? Es una escala de reducción. ¿Correcto? Se pierde un poco la noción de la profundidad. Ahora, si yo pierdo la noción de la profundidad, muchachos, necesito ganar algo a cambio. La próxima clase ya vamos a ver por qué yo puedo adoptar un sistema de representación caballera, si es que una perspectiva caballera, si es que la isométrica en realidad es la que más visible hace todos los contornos y distancias de mi objeto. Pero en todo caso, lo que necesitamos ahora entender es cómo se desarrolla esta perspectiva. Y bueno, las circunferencias igual. Aquí habrá una circunferencia, todo lo que esté en el plano XY será una circunferencia perfecta, en este caso el XZ, pero todo lo que esté orientado al plano o al eje de profundidad, que es el Y, va a hacer que la circunferencia cambie su forma nuevamente a una elíptica. Entonces, ¿cómo se lo hace? Muy sencillito, ¿no es cierto? Bueno, aquí está la representación de los planos, ¿no es cierto? Noten que ya la tercera circunferencia prácticamente se vuelve un óvalo, ¿no es cierto? Una elipse. Bueno, ¿cómo se hace la circunferencia en perspectiva caballera? Igualito que vimos en la perspectiva isométrica, solo que recuerden que si el plano está en el eje Y, ya no vamos a dibujar un cuadrado, ¿no es cierto? Sino vamos a dibujar un rectángulo donde la medida de la profundidad también tenga esa escala de reducción de 2 a 3. ¿Correcto?
¿Alguna duda, muchachos, sobre esto? Bueno, les quiero mostrar que en el aula virtual, a ver, salgamos un ratito de esto. En el aula virtual nosotros ya tenemos estos dos links que se han colocado el día de hoy, donde dice sistemas de representación americano y europeo y perspectivas. Cada link les va a llevar a las páginas que hemos visto en esta clase. Entonces, muchachos, yo lo único que quiero que hagan esta semana es ir y revisar esta información por lo menos unas 2 veces y traten por favor de contrastar con otra información que ustedes encuentren de cualquier índole, si quieren buscadores comunes o buscadores técnicos, pero que les permita sentar más estos conceptos, ¿correcto? La próxima clase yo vendré y con ustedes iremos desarrollando una perspectiva isométrica y una caballera de un mismo objeto para que se logren ver las diferencias. De ser posible, ya trabajaremos de entrada con los contornos circulares, que a veces son los que un poquito marean y no dejan entender bien la resolución, para que quede ya claro y nosotros podamos entrar a trabajar perspectivas y a desarrollar perspectivas, ¿no es cierto? Una vez que aprendamos esto de las perspectivas, ¿no es cierto? Las siguientes clases serán de acotación y ya se les mandará el proyecto final que será el componente asíncrono del examen, ¿no es cierto? Ya vamos a ver también de qué se trata ese proyecto. Entonces es importante, muchachos, que ustedes vayan entendiendo esto bien para que de aquí en adelante el aumento de la dificultad o de la carga o como ustedes le quieran llamar, sea considerable, sea manejable y no tengan ustedes que estar regresando mucho en contenidos a averiguar cómo se realiza uno u otro compendio de lo que estamos viendo de la materia. ¿Está bien? No sé si les quedan dudas, jóvenes. ¿Está todo claro? Disculpe, todo lo que vimos nosotros se representa en 2D, ¿verdad? Sí, sí. La verdad, en diseño asistido uno trabajamos muchísimo en un plano bidimensional. Casi no trabajamos. O sea, ahora vamos a hacer figuras tridimensionales, pero todavía en un plano bidimensional. No vamos a trabajar mucho la parte tridimensional de los objetos, porque eso ya entra un poco en la temática del modelaje. Y el modelaje es el epicentro de todo lo que es el diseño asistido 2. Yo no sé si ustedes como ingenieros civiles, que creo son la mayoría, tienen diseño asistido 2, no estoy muy claro, pero en algunas carreras como producción, como automotriz, luego sí se entra a la parte del modelaje y ahí sí se explota la parte tridimensional, incluso se utilizan otros softwares que son más adecuados para ese fin. ¿Alguna otra duda? Bueno, esperemos que en realidad no haya más consultas ni más incertidumbres. Adicional, yo sé que ustedes van a ir y van a revisar toda esta información nuevamente y muy posiblemente ahí queden resueltas cualquier mínima incógnita que ustedes tengan. Pero porfa, háganlo. Para la próxima clase todos estar en la misma línea. Dejemos por hoy hasta ahí, que sea una clase nuevamente un poco más corta y que puedan utilizar el tiempo restante para cualquier otra actividad de su preferencia. Les invito a que hagan lo posible para la próxima clase, estar conectados a la sesión, ya que es importante, ¿no es cierto? Si bien igual la grabaremos y todo lo demás, es importante que ustedes puedan ver en tiempo real la ejecución de estas perspectivas y que si es que hay consultas o incertidumbres las puedan hacer y no quedarse solamente con las consultas y dudas que se puedan generar en la grabación de esa clase. ¿Está bien? Eso, muchachos, sería todo por hoy. Un gusto haberlos tenido por acá. Porfa, seguirnos cuidando mucho. La verdad, la situación de las distintas ciudades, creo yo, ahorita está un poco álgida por la gran cantidad de gente que ha decidido salir y desenvolverse ya no más en la normalidad total. Ahora es cuando más debemos protegernos porque los sistemas de salud, la verdad, están un poquito colapsados y
nosotros podemos jugar un rol importantísimo ahí desde el punto de vista de la prevención. Y a los que tengan que salir, ya sea por trabajo, por actividades de sus hogares, porfa, adopten todas las medidas de seguridad posibles. Es preferible caer a veces un poquito en la exageración antes que caer en la preocupación, ¿no es cierto? Y la inestabilidad de saber si a lo mejor estoy enfermo o no, y las connotaciones que se puede tener en nuestras familias, en nuestras comunidades y hogares, ¿correcto? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, les queremos a todos sanos y bien. A lo largo de todas las escuelas de la universidad, tristemente se han presentado casos, algunos que no han pasado del susto y de los malestares propios de esta pandemia, pero otros que han tenido que ver ya con episodios muy tristes, ¿no es cierto? Y pérdidas humanas. Entonces, eso la verdad nos invita a todos los docentes a seguirles pidiendo que se tengan todos los cuidados y que vayamos siempre de la mano de la prevención, ¿correcto? Para cualquier cosa que tengamos que hacer. Espero en todas sus casas, en todas sus familias y en sus conocidos no hayan tenido que vivir esto, que estén todos muy bien y que nos conservemos de esa forma. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Un abrazo grande para todos y se cuidan mucho. Pasen muy bien. Es ingeniero. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Inge. Profe. Hasta luego, pasen muy bien. Hasta luego, profe, gracias.